Esta noche nos acompañan dos compañeros de unas experiencias que tenemos por bastante cerca, y son básicamente experiencias de bancas alternativas o cooperativas de financiación, digamos, de ahorro, que nos van a contar pues algunas, digamos, ventajas que tienen la banca ética con respecto a la banca convencional, que ya sabemos que es bastante corrupta, entre otras cosas. Así que os paso aquí a los compañeros. Tenemos aquí a Óscar, que viene de COP57, y a Vicente, aquí a la derecha, que viene de FIARE. Y os los paso con ellos. Buenas tardes. En principio, muchas gracias por invitarnos a hablar en público, a hablar en una plaza pública, que es donde mejor se habla. Enhorabuena a la gente del 15M de aquí y de todo el Estado. En principio yo voy a contar muy cortito lo que es COP57, y después paso la palabra al compañero Vicente, que va a explicar lo que es FIARE, ¿vale? Tanto FIARE como COP57 son experiencias de finanzas éticas y alternativas y solidarias que, dicho muy en corto, yo al menos voy a intentar ser lo más corto posible, y después, si queremos, hablamos, discutimos, preguntamos. Son experiencias de qué hacer con el dinero, con nuestros dineros, que el dinero no es más que un instrumento de cambio y de valor, ponerlo en manos de otra posible economía distinta a la actual, con otros valores y con otros objetivos y con otras finalidades. ¿De acuerdo? Entonces, es poner los recursos dichos en dinero en manos de otros instrumentos que sirvan para generar otra economía, otros impulsos, otras formas de generar riqueza, otras formas de distribuirla. Desde COP57 es un instrumento en principio muy simple. COP57 es una cooperativa de segundo grado, es decir, los socios de COP57 son entidades de la economía social, fundaciones, cooperativas, sociedades limitadas laborales, que se asocian en otra cooperativa, y esta cooperativa les da servicios financieros. Yo pertenezco a una cooperativa de asesoría jurídica, de asesoría legal, de estudio, que se llama Autonomía Sur, y nosotros a su vez formamos parte de COP57 Andalucía, ¿de acuerdo? COP57 Andalucía, por tanto, lo que hace es a estos socios le suministramos unos servicios financieros, de préstamos, de anticipo de subvenciones, de circulantes, etcétera, etcétera, etcétera. Además de estos socios, que se llaman socios de servicio y que forman parte de la cooperativa, cuando se entra, forman parte del capital social de la cooperativa, existen los socios colaboradores, que son personas de manera individual, que ponen sus ahorros en COP57. Nosotros estamos diciendo que estamos haciendo una campaña ahora mismo de pon tu dinero donde están tus ideas. Entonces son gente que estamos todos los días rajando del BBVA y del Banco Santander, pero tenemos allí nuestros ahorros. Pero nosotros estamos diciendo, mira, hay otras alternativas. Si pones el ahorro aquí, que esos son los socios colaboradores, se les remunera con el 2%, y tienes tu dinero ahí, y con ese dinero nosotros es el que utilizamos para ponerlo en manos de esas entidades de la economía social. Así de simple. Por tanto, COP57 está formada por dos tipos de socios: los socios de servicio, los socios colaboradores. Los socios colaboradores ahorran su dinero en COP57, y COP57 con ese dinero lo presta a las entidades de la economía social para que inviertan a su vez. ¿De acuerdo? ¿Me dice el compañero un momento? ¿Ya? ¿O me enrollo un poquito? Venga. La economía social. Cuando hablamos de economía social, bueno, voy a avanzar un poquito por aquí. COP57 trabaja de manera asamblearia horizontal. Es decir, ¿qué significa esto? Que las decisiones del 2% que se le da a los socios ahorradores es porque se decide así en asamblea de los socios colaboradores y de los socios de servicio. ¿De acuerdo? Pero ¿quién puede ser socio de servicio de COP57? Para saber quién puede ser socio de servicio de COP57, tenemos una comisión social. Esa comisión social es como la que evalúa hasta qué punto
sigue los parámetros que nosotros consideramos que debe seguir una entidad que se diga a sí mismo social desde el punto de vista ético, solidario, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos trabajando mucho con los balances sociales, nos aseguramos de que no haya explotación laboral, explotación del medio ambiente, que haya igualdad en la toma de decisiones, que seamos trabajadores y gestores a la vez, etcétera, etcétera, etcétera. Además de, como cooperativa, también estamos hablando de sindicatos, estamos hablando de asociaciones, de fundaciones, de asociaciones de casa ocupa, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando alguien quiere formar parte de, como socio de servicio COP 57, nuestra comisión social los evalúa. Una vez que pasa la evaluación de la comisión social, forma parte ya de COP 57. Eso no significa que ya como parte de COP 57 me pides 200.000 euros y mañana te lo doy. No, tampoco. A partir de ahí entra la comisión técnica. Entre comillas son los polis malos de COP 57. Es cuando ya eres socio de COP 57, requiere servicios financieros, entonces nosotros evaluamos desde un punto de vista más profesional si tú tienes capacidad, si tu negocio o tu inversión tiene viabilidad, capacidad de retornar lo que se te ha prestado. Esa es la dinámica. Si yo soy una asociación o una entidad de economía social, una cooperativa, quiero formar parte de COP 57, pasas por la comisión social, eres socio y a partir de ahí las necesidades financieras que ya tenga se te evaluará desde la comisión técnica. ¿Vale? Estamos hablando de COP 57 Andalucía. COP 57 Andalucía es una de las secciones que forman parte de COP 57. COP 57 surge en Cataluña y desde el año 2005 se monta en Aragón, 2006 en Madrid, 2008 en Andalucía y 2009 en Galicia. ¿De acuerdo? Entonces COP 57, que surge en Cataluña, se ha expandido y se ha hecho de una manera muy en red, de una manera muy horizontal. Cada sección tiene sus órganos territoriales, que son esas dos comisiones, más un consejo de sección territorial. Ese consejo de sección territorial es como los que asumen la responsabilidad durante un tiempo de la gestión de la cooperativa. No hay profesionales. Todos trabajamos en otras cooperativas y además del trabajo que asumimos dentro de nuestras cooperativas o de las múltiples militancias que tenemos, una más es esta. ¿De acuerdo? Esas secciones territoriales, cada 6 meses tenemos asamblea de todas. Finales de mes tenemos una en Barcelona. En febrero fue una en Zaragoza. De tal manera que se trabajan los consensos en las secciones territoriales y después se trabaja en el COP general. ¿De acuerdo? Tenemos como principios básicos, la proximidad con las iniciativas de economía social, de tal manera que cuando empezó a crecer COP se planteaba cómo seguir con la filosofía de COP de cercanía, de proximidad al entramado cívico, social y económico de estas nuevas cooperativas que se están generando desde otra perspectiva, y el modo de hacerlo era generar las secciones territoriales, de tal manera que nosotros trabajamos en la cercanía. Cuando alguien de una cooperativa de Córdoba, una cooperativa de Cádiz o de Sevilla quiere entrar, más o menos ya nos conocemos, sabemos quiénes son o cómo no son. Cuando una vez que entra, además de recibir los servicios financieros, se generan otro tipo de relaciones. Lógicamente estamos hablando aquí que si yo tengo una cooperativa de asesoría jurídica, pues ya compañeros que tienen una editorial de libros, cuando le hace falta un abogado, pues vienen a nosotros. Y si nosotros tenemos que, como hemos venido ahora mismo aquí, ya estamos preguntando que dónde pueden presentar los compañeros libros, una nueva edición que tienen. Es decir, se genera un mercado social, una intercooperación entre estas iniciativas económicas cooperativistas desde la base, y que tenemos como idea fundamental, el que los que trabajan deciden. Nosotros que somos trabajadores también gestionamos y también estamos ya empeñados en que vamos a gestionar incluso mejor, porque esa autogestión y esa autorresponsabilidad desde
¿por qué no decirlo?, desde una militancia política que se tiene, porque mientras que no nos diga lo contrario, política es todo, pues también llevar adelante esas iniciativas económicas, tanto en tu día a día de lo que comes, como esta cooperativa que se genera de servicios financieros, llevar nuestras ideas políticas también a nuestra forma de comer y a nuestra forma de hacer economía. Eso puede que sea más interesante incluso que la idea de que nuestras cooperativas tienen servicios financieros. Es decir, el que se mete en COP porque quiere dinero, está bien, pero probablemente se esté perdiendo lo mejor. Porque lo mejor es entrar en COP, juntarte con iguales, juntarte con gente que está generando un nuevo tipo de cooperativismo, un nuevo tipo de empresa, un nuevo tipo de entidad económica, un nuevo tipo de unidad económica de producción, y que vemos cómo funciona, cómo se organizan desde dentro, y con la excusa de que hemos puesto unos recursos en una bolsa común para no tener que ir a la banca tradicional. No sé qué más contaros. Es mejor, yo lanzo aquí las ideas a vuela pluma, el compañero viene más organizado, viene con su PowerPoint. Cuando él desarrolle lo que es FIARE, me preguntáis y me sirve a mí también para reestructurarme el esquema. COP57 forma parte también, porque eso es una cosa elemental, el ahorro que la gente pone en COP57, nosotros lo tenemos a su vez en diversos bancos o cajas, las menos malas o las buenas, como es FIARE, porque COP57 no tiene ficha bancaria. COP57 es una entidad parabancaria que no está controlada por el Banco de España. Eso, que tiene unos déficits, como por ejemplo que no podemos utilizar tarjetitas, como que no podemos dar créditos hipotecarios, nos permite tener una autonomía total sobre a quién y cómo le damos el dinero. A nosotros nadie nos dice si a una cooperativa nueva que se monta para gestionar una librería en ese local, nadie nos dice si estamos locos o no al darle el dinero. Nosotros autogestionamos ese dinero. Claro, esa autonomía que nos da no tener ficha bancaria y que no nos controle el Banco de España, tiene por contra una serie de déficits, que es lo que desde aquí los compañeros de FIARE han querido solucionar, y los pasos se están dando para verdaderamente solucionarse. La experiencia de COP57 como cooperativa de servicios financieros a otras entidades de economía social y la experiencia FIARE como una banca ética popular es completamente complementaria, y de hecho COP57 ha formado parte siempre como socio transversal dentro de la iniciativa que es FIARE. ¿De acuerdo? Yo no me enrollo más, después nos enrollamos lo que queramos. Paso al compañero Vicente. A departir con usted y a dar a conocer esta experiencia junto con el compañero de COP57. No sé si se escucha. Vale, se escuchará mejor, ¿no? Voy a intentar de ser breve, pero explicar que una banca ética y ciudadana pues es un poquillo complejo, ¿no? Entonces vamos a intentar de ser dinámico, pero hay que ir explicando con detalle, ¿verdad? Lo que decía el compañero, ¿son posibles otras finanzas? Pues nosotros pensamos que sí, y hemos desarrollado un proyecto en todo el territorio nacional, que vamos a intentar de ir explicando. Algún problemilla hemos tenido con esto. Un segundito. La banca ética está embarcada en la economía solidaria, como han dicho los compañeros de COI, no lo vamos a repetir. Y es importante decir que FIARE como proyecto, para entenderlo, es el intento o el proyecto de creación de una banca ética
pero una banca ética que sea alternativa, es decir, que podamos escogerla en un periodo más o menos corto de tiempo, podamos escogerla como herramienta de nuestras operaciones financieras. Todo el mundo tenemos una cuenta corriente, todo el mundo pues lo que intenta FIARE es ser una banca, pero con una serie de requisitos que la convierten en una banca ética y ciudadana, que ahora vamos a pasar a explicar. Los principios que inspira FIARE son los siguientes: es tener una intermediación financiera para transformar nuestra sociedad. No se trata de que vamos a ser más guay que nadie, vamos a utilizar un banco con una serie de historias, sino lo que intentamos es una militancia económica, o dicho de otra forma, transformar la realidad también desde la economía. Porque, como decía el compañero, donde al final estamos aquí en la plaza criticando a la banca, criticando el tema económico, las multinacionales, etcétera, etcétera, pero al final, pues desgraciadamente tenemos que tener nuestro dinero en la banca tradicional y etcétera. Entonces lo que intentamos es rescatar el valor social que tiene el dinero y ponerlo al servicio de un mundo más justo, más humano y más sostenible. Por tanto, FIARE lo que intenta es crear el crédito al servicio de la justicia, y FIARE solo va a prestar en 4 ámbitos de actuación: cooperación al desarrollo, la inserción de personas en riesgo de exclusión, la sostenibilidad medioambiental y el cooperativismo y la economía social. Estos serían los sectores en los que FIARE en principio presta dinero, para lo que va a utilizar el dinero de los ahorradores. Es un proyecto en red, es un proyecto que intenta agrupar las demandas del movimiento ciudadano, tanto para prestar como para recibir el crédito. Por eso hablamos de un ámbito de economía solidaria en el comercio justo, las empresas sociales, la cooperación y la producción y consumo ecológico. FIARE tiene un carácter no lucrativo, y esto es muy importante porque lo diferencia de otras experiencias que puede haber en otros lugares. Pero que no sea lucrativo no quiere decir que se pierda dinero. Hay que entender qué es ser no lucrativo. No lucrativo, como dice ahí, tiene que ser viable, es decir, que sea rentable, que no se pierda dinero, pero el no ser lucrativo lo que significa es que no se reparten beneficios. Quien invierte en FIARE lo que intenta recuperar es una rentabilidad social, transformando la realidad, pero no vamos a obtener dividendos. Quien quiera ganar dinero, pues que lo invierta en el BBV, en el Banco Santander o en algún otro lado. Pero hay que dejar claro una cosa, que el dinero sí es seguro, el dinero que se invierte o que se deposita en FIARE sí es seguro. Está regulado por el Banco Central español y por el Banco Central italiano, como vamos a ver después. Por tanto, el Fondo de Garantía de Depósitos, que sabéis que cubre 100.000 euros de cada titular de una cuenta bancaria, pues también estaría cubierto en FIARE, ¿vale? En FIARE vamos a tener también algo importante, va a ser la participación y la transparencia. En cualquier momento cualquier ciudadano puede saber en qué se ha prestado, a quién se ha prestado y para qué se ha prestado. Eso se puede ver, por ejemplo, desde la página web, ¿vale? Y vamos a centrarnos ya en un poco esto que yo he dicho antes, la filosofía de FIARE. Pero claro, ¿cómo se monta un banco en manos de los ciudadanos? Pues vamos a irlo viendo. FIARE nació hace unos años a través de una fundación que se creó en el País Vasco, la Fundación FIARE, en la que 52 organizaciones pusieron 3.000 euros cada una para intentar o para empezar a hablar de cómo construir algo en torno a la finanza ética, ¿vale? Entonces
a lo largo del tiempo pues se tomó una decisión que era intentar crear un banco ético. Y para crear un banco ético pues se preveía que hacían falta unos 5 millones de euros. ¿Y cómo se iba a obtener esa financiación? Pues comprando capital social, las personas físicas 300 euros, las personas jurídicas, sobre todo asociaciones y demás, 600 euros. O dicho de otra manera, esto que parece que es muy complicado, pues se estimaba que con 1.500 entidades y 10.000 personas que fueran capaces de aportar esta cantidad en todo el territorio nacional, pues se podría construir una banca ética en manos de los ciudadanos. Actualmente, FIARE ya pues tiene 3.232.000 euros en capital social. Participan de esta experiencia 327 organizaciones y 2.567 personas. Es importante que FIARE, la filosofía que tiene, no vamos a empezar a filosofar y no sabemos cuándo empezaremos, sino a la vez que pensamos cómo construir una banca ética y ciudadana, estamos empezando a construirla, porque si no, nunca se da el paso. Esta es una realidad, el objetivo es llegar a 3.700.000 euros en este año y bueno, la cosa pues va marchando más o menos. Ahí tenéis brevemente, para no perder mucho tiempo, cómo FIARE está en todo el territorio español prácticamente. FIARE Sur, que está ahí pintado de verde, pues trabajamos este proyecto en Andalucía y Extremadura y hemos aportado al proyecto 266.000 euros en capital social, 318 personas y 36 entidades o grupos sociales. FIARE, como veis en el mapa, pues está prácticamente en todo el territorio nacional y FIARE se construye desde abajo, ¿vale? No es que vamos a construir FIARE en San Lucas, sino si en San Lucas hay gente que quiere potenciar, que quiere promover el proyecto FIARE en San Lucas, pues en San Lucas habrá un grupo local del proyecto FIARE, si no, pues no lo hay. ¿Por qué? Porque FIARE está promovido por el movimiento ciudadano, ¿vale? Porque va a ser un banco que esté en manos de la ciudadanía. Algo importante que antes no he dicho, que en FIARE una persona es un voto. Es decir, si yo aporto 300 euros tengo un voto, y si alguien, porque ve el proyecto y quiere apostar más por el proyecto, aporta 30.000 euros, también tiene un voto. Con lo cual estamos hablando de que el tema en FIARE no es una lucha por el poder, sino es una lucha por transformar la sociedad. Esto está articulado de tal manera que nadie pueda acaparar el poder, sino la toma de decisiones va a ser en asamblea. Esto es muy importante. También decir que en FIARE ahora mismo hay trabajando 7 personas en todo el territorio nacional, porque claro, cuando hay que hacer un préstamo hay que ir a la notaría. Cuando hablamos de finanzas éticas no estamos hablando de cosas celestiales, sino tenemos que ir al notario, entonces, lo que sí hay que decir que en FIARE, en los estatutos de FIARE, el que más gana no puede ganar 2 veces lo que gana el que menos. No sé si me explico. Si el que más gana 2.000 euros, el que menos gana tiene que ganar 1.000 euros. Decírselo usted al botín, a ver si es capaz de asumir esa realidad. Digo porque algunos pinceladas para que veáis también que esto es un proyecto serio y que tiene una serie de filtros para que realmente esto funcione. Actualmente pues existen más de 600 organizaciones porque están metidas en redes de cooperativas y demás. El movimiento Vía Campesina también forma parte de FIARE. COP57, como ha dicho el compañero Oscar, pues también, ¿vale? En ahorro, sin entretenernos mucho ahora mismo, pues hay prácticamente 29 millones de euros en ahorro en FIARE. En crédito se han prestado ya pues más de 24 millones, 25 millones de euros en préstamos. Y todo esto se hace, antes de seguir, todo esto se hace
ahora mismo FIARE es agente de la Banca Popolare Ética Italiana, que es un referente en la banca ética a nivel europeo. Decir también que se estima que a finales del 2013 podamos obtener todos los servicios que puede ofrecer un banco ya como banca con ficha española, o si no con ficha española, con ficha europea, trabajando ya con nombre propio, ¿vale? Voy a pasar a que veáis algunos tipos de préstamos que hace FIARE para ver de qué estamos hablando. Pues proyectos de economía solidaria, como a la cooperativa de comercio justo IDEA, que es referente en el comercio justo y es una cooperativa de Córdoba que muchos conoceréis. La Ecortiga es una cooperativa también de productores y consumidores de productos ecológicos que hay en Sevilla, pues también se le prestó para su segundo local que tienen en Sevilla Este. Aquí os presento uno que a mí personalmente me gusta mucho porque dice mucho de la filosofía de FIARE. Esto es una cooperativa de vivienda en cesión de uso. En ella viven 30 personas, 20 adultos, 10 niños, con un proyecto de vida en comunidad. La vivienda consta de espacios comunes y espacios privados para cada familia. Está ubicada en un entorno rural. ¿Qué quiere decir esto? Que el día que uno de estos cooperativistas se quiera marchar de la cooperativa, no va a vender la vivienda al precio de mercado, la va a vender al precio que le costó, con lo cual también esta gente desde su filosofía están implantando una serie de valores. FIARE no hace préstamos hipotecarios, pero sí impulsa todo este tipo de valores sociales, como estáis viendo, ¿no? Por ejemplo, un proyecto de inserción social, pues sería una empresa de servicios de limpieza, de hostelería y de organización de eventos. Esta concreta es del País Vasco, con personas provenientes de riesgo de exclusión social, ¿vale? ¿Cuál es la estructura jurídica de FIARE? Ya he explicado un poco qué es el capital social, cuál es el objetivo, cómo se está prestando y que es posible tener actualmente ahorro. Pero la estructura social de FIARE, ya dije que en el 2003 pues nació la Fundación FIARE, y actualmente, desde el año 2009, se creó FIARE SL, que es una SL compuesta por las organizaciones territoriales de FIARE en el ámbito español, de la cual participa FIARE Sur. Desde el año 2009 pues está en esta campaña de captación de capital social y a la vez sea agente de la Banca Popolare Ética Italiana. Por eso se ha podido prestar dinero y obtener también depósitos, ¿vale? Actualmente pues estamos en un plan de unirnos, de formar junto con la Banca Popolare Ética la primera cooperativa europea, ya no solo de crédito sino de cualquier otra cosa. Por tanto, estimamos que en torno a finales del 2013 podremos ofrecer todos los productos bancarios, como yo dije antes. Ese es el momento actual. Se celebró en abril la primera Asamblea Nacional de FIARE, en la que participaron socios de todo el territorio español. Se realizó en Madrid, en Rivas, y participaron más de 300 personas, con lo cual quiere decir esto que detrás de FIARE hay mucha gente en movimiento que apuestan por este proyecto. Hay un plan de viabilidad para unirnos a la cooperativa Banca Popolare Ética de Italia para poder ofrecer todos los productos bancarios en España. Esto es una fotillo para que lo vierais, y un poco el compromiso que se obtuvo de esa reunión pues fue precisamente que en el 2003 estropeado, implantado.
Hablar brevemente de la Banca Populares. Banca Populares es una cooperativa de crédito. Y el micro es así. Bueno, pues termino yo rápido, ¿vale? Es decir, que la Banca Populares es una cooperativa de crédito italiana que se creó en el año 94, no es que sean ni mejores ni peores que nosotros, simplemente empezaron antes, pero estamos en la misma sintonía y en el mismo barco. Su base social actual son 36.000 socios, el capital social que tiene actualmente son 37 millones, en ahorro tienen 744 y 560 en préstamos. Han hecho ya más de 4.800 préstamos. Ahí tenéis ya adelante un poquillo lo que yo os estaba diciendo, ¿vale? Con lo cual, pues, veis cómo es viable y es posible crear una cooperativa una banca ética en manos de los ciudadanos. Los compañeros de Italia pues llevan ya unos años funcionando y le va bastante bien. A nivel de organización podemos distinguir en FIARE 3 niveles: un nivel estatal, un nivel territorial y un nivel local. A nivel estatal, lógicamente, la herramienta es la que desarrolla la herramienta financiera, la conexión con Europa y el ámbito de corresponsabilidad y el comité de ética. Se me olvidaba decir antes que, parecido a lo que hablan en COP57, para que FIARE haga de un préstamo, antes que nada hay que pasar por un comité de ética. Si el comité de ética no aprueba ese préstamo, no hay préstamo. ¿Y por qué? Porque si estamos diciendo que vamos a crear una banca que funcione con otros criterios, pues no vamos a hacer préstamos que no cumplan esos criterios en torno al ámbito de actuación, es decir, para qué se presta el dinero y quién recibe el dinero. Si quien recibe el dinero no es una empresa que controle o que apueste por el medio ambiente o que trate con dignidad a sus trabajadores, etcétera, etcétera, pues lógicamente no va a haber préstamo a esa empresa, salvo que se corrijan esas carencias bajo el punto de vista de FIARE, ¿vale? A nivel territorial es lo más fundamental de FIARE, porque a nivel territorial es donde se promueve el proyecto en cada territorio. Desde Andalucía, pues nosotros promovemos que FIARE sea algo real en Andalucía. Desde otros territorios lo harán en otros territorios. Y a nivel local, pues se concreta con la realidad social de cada territorio. Lo ideal es que en cada ciudad o en cada provincia FIARE se constituya y esté integrada por los movimientos ciudadanos que apuestan por la transformación de la sociedad. Ese es el objetivo de FIARE, ¿vale? Por último, hablar brevemente de FIARE Sur y pasamos al debate, que quizás sea más interesante. Los socios promotores de FIARE Sur, entre otros, pues estamos nosotros, el Fondo Solidario del Puerto, que junto con otros colectivos pues ya veníamos trabajando en las finanzas alternativas, y cuando se propuso el tema FIARE, también el tema COP57 Andalucía, pues apostamos rápidamente por ello. Los grupos locales, ya decíamos que lo que intentan es captar socios, sensibilizar, ser antena en el territorio, tanto sobre todo para captar personas que puedan necesitar préstamos y coordinarnos, ¿no? Los datos de FIARE Sur, pues ahí los tenéis, ya los dijimos antes también. Actualmente pues existen 266.000 euros recogidos en capital social. Tenemos como objetivo para este año llegar a los 341. Existen grupos locales en Córdoba, Málaga, Sevilla, Cádiz, Granada, Badajoz, Huelva y Almería tienen movimiento y bueno, y por ahí andamos.
Y por último decir que en FIARE, aunque hemos hablado antes de algunos de los préstamos, en Andalucía y Extremadura, pues ahí tenéis una lista de algunos de los préstamos que se han hecho tanto en Andalucía o en Extremadura, unos en cooperación internacional, en la exclusión social, en medio ambiente y en cultura y vida. Recordar que FIARE solo hace préstamos en 4 ámbitos de actuación, que son los que tenéis ahí. Y un poco pues he querido terminar pues diciendo que en Andalucía hasta el 2011 pues habíamos recibido también préstamos por valor de 3 millones de euros. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, vais pasando por aquí. La pregunta principal es, por ejemplo, si tenemos dos opciones entre banca ética y banca no ética, porque por ejemplo a nivel personal yo considero que la banca comercial que existe actualmente en España, la que nosotros conocemos comúnmente como los principales bancos, Bankia, Santander, que especulan en bolsa, especulan con diferentes activos tóxicos, especulan, crean burbujas inmobiliarias, que para mí en lo personal no es algo ético, pues, pero ¿cuáles son las principales características que diferencian a la banca ética en su actuar diario y a las diferentes actuaciones que realizan los diferentes bancos privados? Desde COP57 es muy concreto y es muy pegado a la base. Es decir, nosotros tenemos clarísimo el dinero que se deposita en COP57 a dónde vaya a parar. Nosotros lo tenemos completamente claro. Son entidades de la economía social que trabajan de otra manera, que generan democracia real económica ya, y que el impacto que tiene en la sociedad es de generación de empleo de calidad, respetuoso con el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es poner el dinero en un sitio donde se va a reproducir el sistema que tanto criticamos, o poner el dinero en otro sitio donde se están avanzando en otras formas de generar economía. Cuando hablamos de economía es de generación de riqueza para nosotros mismos. Para nosotros mismos. Es como una fuga. Tú generas tu riqueza y la pones en manos de otra gente que a su vez te está sacando la sangre por otro lado. Es como si un motor tiene una fuga. Si tú tu riqueza la metes o la tienes donde están tus ideas, ese motor va a generar más. De la otra manera está generando más en otro sitio. De manera muy gráfica y muy concreta. El COP57 se hace más, quizás más en proximidad, en que puedes conocer perfectamente cuáles son las cooperativas a las que ya estás dando el dinero. Aquí puede ser en Andalucía o en cualquier otro sitio. Y en FIARE, como dice el compañero, es más complejo explicar que es un banco, pero sí te da ahora que hable él, pero sí te da la confianza que esos recursos no los vas a poner en manos que hace inversiones de aquello que tú no quieres. Es algo más próximo y más cercano a tu idea política, en el sentido de qué quieres hacer con tu dinero en esta sociedad y hacia dónde tiene que avanzar esta sociedad. Es decir, es banca ética y, ¿por qué no?, es banca política, en el sentido que entendemos la política como todos los problemas colectivos. Entonces pones tus recursos para solucionar problemas colectivos desde tu ideario. Ejemplo para que lo veamos con claridad. La primavera árabe ha sido reprimida pues con mucho armamento, ¿verdad? Pues hay un estudio de CETEN, que es una ONG de temas de desarrollo, en la que demuestra que la mayoría de los bancos españoles han subvencionado armamento que se ha empleado en Egipto, en Siria y demás para reprimir esa primavera árabe, ¿vale? Todos hemos escuchado alguna vez hablar del Algarrobico. El Algarrobico es un hotel que está ahí en construcción, que si lo tiran o no lo tiran en Almería, en pleno parque natural del Cabo de Gata, ¿verdad? ¿Quién ha financiado ese hotel? ¿Quién ha puesto los dineros para que se construya?
se está escuchando también aquí en la provincia de Cádiz, en el Palmar, y en la costa de Valdevaquero, en Tarifa, últimamente se está hablando. ¿Quién va a financiar, quién va a poner esos dineros? Podríamos poner más ejemplos. Sin ir muy lejos, en el puerto, sabéis que se cerró la Ford, y se cerró no porque perdiera dinero, sino porque lo que llamamos deslocalización. Me voy a otro sitio donde la mano de obra es más barata y así gano más dinero. ¿Quién financia la construcción de esas fábricas y demás? Pues la banca convencional. FIARE, ¿en qué invierte? Lo tenéis ahí, en 4 sectores muy concretos: cooperación internacional al desarrollo, exclusión social, medio ambiente y sostenibilidad, cultura y vida, vamos a decir, saludable. Y además, en FIARE, para prestar, primero hay que pasar un comité de ética. Si no se pasa ese comité de ética, que tiene una serie de principios, no hay crédito. Por tanto, los ejemplos que yo he puesto antes, como otros muchos, una banca ética, en concreto FIARE, no los va a prestar. Nuestro dinero lo vamos a controlar. Lo que dice él, claro, en COP57 hay más cercanía, hay más proximidad, porque hay un contacto mucho más directo. FIARE intenta ser más universal, que sea una respuesta, como yo decía al principio, alternativa a la banca tradicional. Entonces tiene que su campo tiene que ser mayor. No sé si te contesto a ti o a los demás, pero eso está muy claro en el proyecto FIARE y en COP57 también. El organizativo, ¿quién elige el comité técnico? ¿Y quiénes lo componen y fundamentalmente quién lo elige? Y a nivel comparativo, quería preguntarte primero, si comparamos con la banca tradicional, ¿qué fondo de depósitos tiene FIARE comparando con la banca tradicional? Luego, ¿cómo es su funcionamiento en el sentido de utilizar los cajeros? ¿Qué cuotas cobra por mantenimiento de cuentas, etcétera? ¿Cobro de recibo? Lo mismo que una banca tradicional. Comparativamente, ¿qué diferencias hay? Y luego también, ¿qué intereses, por una parte, se ponen a las entidades a las que se les presta dinero? Y si hay algún tipo de interés también para las personas que depositan su dinero en esta banca ética. Más que nada para despejar una serie de dudas comparativas entre un sistema bancario y otro. La primera pregunta, el comité de ética. El comité de ética, existe un comité de ética a nivel nacional y luego los comités de ética a nivel territorial. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay una petición de un préstamo, si es en Andalucía, pues ¿quién va a valorar ese préstamo? El comité de ética de Andalucía, porque el de Extremadura o el de Bilbao pues no conoce la realidad sobre el terreno. Entonces lo que pretenden los comités de ética, aparte de tener una serie de baremos o un protocolo a seguir, es estar insertado en la sociedad en la que están, ¿vale? ¿Quién escoge a estas personas? Pues los ciudadanos, los socios de FIARE, ¿vale? Tanto a nivel territorial como a nivel nacional, ¿vale? La segunda pregunta, ¿qué fondos de inversión, no? ¿A qué te refieres con fondo de depósito? El fondo que tiene de garantía de depósito la entidad. Sí, ese fondo de garantía de depósito no lo tiene la entidad, eso lo tiene el interbancario, eso no lo tiene. Ahora las entidades a las que han dicho que son 10% de el coeficiente, bien, vamos a ver, yo eso no te lo sé contestar porque yo no soy técnico, yo lo que intento es desarrollar el proyecto FIARE concretamente aquí. Yo no soy
un trabajador ni soy tampoco un técnico en la materia, pero pues no te lo sé contestar, pero lógicamente hay una cosa que está muy clara. FIARE solo trabaja con la economía real, no va a especular, no va a trabajar en bolsa, no va a tener fondos de inversión, etcétera, etcétera. Va a trabajar en la economía real, ¿vale? Y la tercera pregunta era esa, ¿no? Ah, bueno, sí, claro. Verá, eso también me lo pregunto yo. Claro, ¿por qué? Porque todavía esto está, precisamente ahora mismo está, en FIARE hay un plan de viabilidad para implantar el banco a nivel territorial. Implantar un banco no es montar un bar, ¿vale? Para tener un banco necesita, por ejemplo, un sistema informático, ¿vale?, con una serie de requisitos, avalado o supervisado por el Banco de España, cumpliendo una serie de historias. En ese sentido, en España hay 6 proveedores del sistema informático. Si ahora mismo está en una de las pautas que tiene, está escogiendo qué proveedor informático es el que vamos a tener. Igualmente una red de cajeros. Lógicamente el ciudadano, todos queremos tener un banco que sea útil, entonces tendremos que utilizar una red de cajeros. ¿Cuál? En eso se está ahora mismo, en el plan de viabilidad, entre otras cosas está eso, escoger también cuál será la red de cajeros que se utilice, qué tipos de comisiones y demás, también está en estudio. Ahora mismo eso yo no lo sé, y me imagino que los que están trabajándolo tampoco lo saben, pero lo que está claro que, contestándote de otra manera, los préstamos son competitivos, y son competitivos. ¿Por qué? Porque los intereses que se le da a los depositantes pues son menores que a lo mejor que los que le va a dar la banca tradicional. Es importante también tener claro si estamos apostando y por qué estamos apostando. Y estamos apostando por transformar la realidad, porque hasta ahora, yo hablo de mí, ¿qué me ha dado a mí la banca tradicional? Pues algún que otro susto, porque a lo mejor alguna vez me metí en una cosa que no me tenía que haber metido. ¿Vale? Como con reserva fraccionaria. ¿Y qué coeficiente de caja tienen? No, en COP 57 lo tenemos, es muy simple, esto es muy simple, no tenemos quizás las dificultades que tiene crear un banco, ¿no? Nosotros, por asamblea, en cada año se decide cuánto dinero, es decir, qué remuneración se le da al ahorrador. Llevamos 2 años que es el 2%. Hemos considerado que el 2% está bien para el que tiene el ahorrador. A partir de ahí le sumamos los márgenes para financiar la estructura. La estructura son 5 personas en la central de Barcelona con el equipo informático y todo eso, y después en diversas secciones territoriales hay una persona o media jornada, unas ayudas. Al final, la suma de todo eso, que nosotros estamos dando préstamos a nuestras cooperativas entre el 6,75, el 7 o algo así, ¿de acuerdo? ¿Qué garantías tenemos nosotros? Nosotros todavía no ha habido un fallido, y como nos gusta decir a nosotros cuando hay una entidad que tiene problemas para hacer cualquier devolución, no hacemos como la banca tradicional que dicen ellos, nosotros ejecutamos, ¿no? Ellos ejecutan, pero nosotros no ejecutamos, nosotros hablamos y renegociamos y vemos cómo pueden empezar a devolverlo. De tal manera que hay un instrumento muy simple también que utilizamos nosotros, que es alguien que nos pide desde una cooperativa 50.000 euros y nosotros le decimos, ¿cómo nos vas a avalar? La forma que se está avalando ahora mismo es que se busquen a 50 personas y que cada persona la avale por 1.000 euros. Así de simple se están haciendo ahora todas las operaciones. ¿Cómo afianzamos en una época de riesgo? En este año lo hemos estado haciendo. Nuestras cooperativas cuando entran en COP 57 ponen 900 euros de capital social de COP 57. Es decir,
Una cooperativa, a su vez, es socia de otra cooperativa y pone 900 euros. Para afianzar nuestros activos, nuestro capital social, a las cooperativas que están pidiendo ahora mismo servicios financieros, se les está pidiendo que el 1% de lo que pidan lo añadan al capital social. De tal manera que nosotros tenemos una estructura y unos coeficientes de caja muy superiores, como nos cooperamos entre nosotros en un servicio financiero, que ha llegado a la conclusión que no tenemos ningún impago, que puede haber desfases temporales, pero que siempre se arreglan tranquilamente. Cooperativa, y nos ponemos 1.000 euros para avalar a estos compañeros. Es decir, nosotros generamos certidumbre desde la cercanía, no desde generar avales y créditos intenta que sean también alternativos, porque lo que se tratamos a veces es que los proyectos que se presentan tengan buen fin.